No teníamos bastante con las revisiones, que vendrán las complicaciones de las revisiones. La doctora Castañeda nos ilustrará acerca de las dificultades, las expectativas que tiene el cirujano y el paciente, y a ver cómo convencemos a ese paciente de cómo va a ir esta cirugía de revisión. Bueno, pues buenos días a todos. Después de esta interesante mesa, me toca a mí iniciar esta segunda mesa con un tema un poquito que os va a aportar un poquito más relajación. Por supuesto, antes de empezar, agradecer la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Miguel Ángel, Manolo, no sé por dónde estás, pero muchas gracias. Y felicitaros por todos estos años. Empezamos hablando de expectativa y satisfacción del cirujano y el paciente en la cirugía de revisión. ¿Pero qué conocemos por expectativa y satisfacción? Se define la expectativa como la esperanza de realizar o conseguir algo, mientras la satisfacción es el cumplimiento de ese deseo. Cuando nosotros preguntamos a un paciente si está satisfecho, éste tendrá una percepción en función de unos servicios que ha recibido que comparará con sus expectativas previas. Si esta percepción igual o supera sus expectativas, será una evaluación positiva y un paciente satisfecho. Estas son las escalas más utilizadas en todos los artículos que hablan sobre resultados y satisfacción del paciente. Pero la satisfacción del paciente no es algo importante solo desde el punto de vista clínico, sino también de la gestión, porque esa satisfacción es lo que contribuye también al éxito y a la excelencia de una institución sanitaria. De ahí que cada vez sean más frecuentes los artículos que hablan sobre encuestas de satisfacción, bien es verdad que referida a accesibilidad, comodidad, trato, amabilidad y todas esas cosas, pero que también influyen al final en la satisfacción global del paciente. ¿Y qué pasa con la satisfacción del cirujano? Pues aquí parece que todos están de acuerdo en que hay una discordancia entre satisfacción de paciente y satisfacción de cirujano. Y principalmente eso radica que nuestra satisfacción nosotros la basamos en parámetros objetivos, medibles, como puede ser el balance articular, la estabilidad, mientras que para el paciente son muy importantes esos factores subjetivos y esas expectativas que nosotros debemos saber identificar. ¿Por qué es importante valorar actualmente la satisfacción en la cirugía de revisión protésica? Como todos sabéis, la cirugía de artroplastia primaria es una intervención que está aumentando en los últimos años y eso como consecuencia trae también un aumento en la cirugía de revisión. Parece que actualmente el 10% de la cirugía protésica que se realiza en la rodilla corresponde a cirugía de revisión. ¿Y qué hay escrito en la literatura en cuanto a satisfacción relacionado con la cirugía de revisión? El actual concepto del estado del bienestar y de la salud hace que cada vez sea más importante hablar no solo de resultados, sino de satisfacción del paciente. De ahí que en los últimos años haya un aumento considerable de publicaciones que hablen de satisfacción. Pero estas publicaciones que hablan de satisfacción principalmente hablan de la satisfacción en las artroplastias primarias. Solo el 5% de los artículos que hablan de satisfacción se refieren a cirugía de revisión. En cuanto a las artroplastias primarias, el porcentaje de satisfacción varía entre un 80 y un 90% según la serie y se establece como el factor más importante que influye en esa satisfacción el dolor. También se han hecho estudios que intentan identificar cuáles son los factores que más influyen en la no satisfacción del paciente. Y parece que la persistencia del dolor, el déficit funcional o las elevadas expectativas son los más relacionados. Pero además en la cirugía primaria se ha avanzado un poquito más y se intenta identificar cuáles son los factores predictores de la no satisfacción. Y se establece que los factores prequirúrgicos más relacionados con la no satisfacción final del paciente
es la depresión y el dolor en otras articulaciones. Además, en cuanto a artroplastias primarias, también se han desarrollado nuevas escalas que intentan poner de manifiesto la relación que hay entre dolor, funcionalidad, expectativas y satisfacción final. Las expectativas más valoradas en los casos de artroplastia primaria son el dolor, la funcionalidad en las actividades diarias, el perímetro de marcha y la actividad deportiva. Las primeras son expectativas realistas, mientras que la actividad deportiva no es realista. De ahí la importancia, por nuestra parte, de informar correctamente al paciente en cuanto a expectativas no realistas para que éstas no influyan de forma negativa en la satisfacción final. Y con respecto a la satisfacción en la cirugía de revisión, ¿qué hay en la literatura? Ya hemos dicho que son publicaciones mucho más escasas. Las que hay hablan de una satisfacción que ronda el 70%. Hay algún artículo que te habla de satisfacción en cirugía de revisión separándola en dos grandes grupos, la cirugía de revisión séptica y la no séptica. Y establecen que aunque funcionalmente los no sépticos tienen mejores resultados, después en cuanto a satisfacción final son muy similares en ambos grupos. Pero poco más allá no hay más, no hay estudios que te relacionen expectativas en cirugía de revisión o factores predisponentes de insatisfacción. Yo no he encontrado nada más con respecto a cirugía de revisión. Por lo tanto, debido a que cada vez es más importante conocer la satisfacción global de un paciente en un determinado procedimiento, quizás cuando nos referimos a la cirugía de revisión, al ser estos estudios actualmente escasos, tendríamos que plantearnos nuevas líneas de investigación que estudien no solo la satisfacción como algo global, sino que también intenten estudiar la satisfacción en los distintos casos que motivan una cirugía de revisión y compararlas entre ellas, en las distintas técnicas que se pueden utilizar, incluso en los distintos modelos protésicos implantados. Y valorar, al igual que se ha hecho en las artroplastias primarias, si es necesario el desarrollo o no de nuevas escalas específicas para valorar la satisfacción en los casos de cirugía de revisión. Y con esto termino. Muchas gracias.